En los años 90 yo trabajaba en el suplemento El Semanal, que El Semanal es el periódico, la revista de mayor tirada de España, engloba muchísimos periódicos regionales, ahora se llama XL Semanal, entre ellos El Norte de Castilla. Entonces el director me propuso hacer viajes por España para dar a conocer por rincones, sitios un poco así curiosos, pintorescos, y yo le planteé, dije, bueno, era la época buena, bollante económicamente, donde te podían costear los viajes, y no como ahora que ya es más difícil, ¿no? Pues iba con un fotógrafo, pero yo le planteé, digo, si lo hago como Tomás García Yebra, pues bueno, puede estar más o menos bien escrito, pero a mí le faltaba algo, a eso iban a quedar unos viajes y unas crónicas bastante convencionales. Entonces le propuse inventarme un personaje que había nacido en Oxford, que se había hecho rico gracias a que su padre vendía botes de niebla inglesa en Londres, que viajaba en un 2 caballos con chimenea, con humo, con el claxon, una sirena de barco. Cuando yo se lo propuse, pues el director me miró y lo que está haciendo Miguel. Dice, entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Pues hecho consumado. Yo había estado en Yegen, que es el pueblo donde estuvo el hispanista Gerald Brennan muchos años, en las Alpujarras. Entonces cogí mis 2 caballos, siempre he tenido un 2 caballos, eso sí es verdad, sin chimenea y fui allí. Entonces me contaron que la casa de Gerald Brennan la habían remodelado completamente, la dueña estaba desesperada porque me dijo, si llego a saber yo que este señor se iba a hacer famoso, anda, que lo hubiera conservado igual y me habría hecho millonaria cobrando, pero claro, no quedaba ni los cimientos y poco más. Entonces yo ese viaje lo escribo, se lo presento al director y bueno, como se quedó un poco, le gustó, la verdad es que le gustó, no se atrevió a reconocerle, se atrevió a publicarlo un fin de semana, publicamos otro y al cabo de los 2 meses, en esos sondeos que hacen internos la revista, los periódicos, pues se convirtió en la segunda sección más leída del semanal después de los artículos de Arturo Pérez Reverte, lo cual para mí pues fue un subidón de adrenalina, ¿no? El encontrarte. Y además recibíamos muchísimas cartas, la gente se creía, todo el mundo, que era un inglés. A mí me llamaron, yo no sé inglés desgraciadamente, y me llamaron de varias revistas, una en concreto recuerdo Lockout de Málaga, que queremos hablar con Percy Hopewell para que colabore con nosotros. Y digo, pues Percy soy yo, pero no es inglés usted, no. Se decepcionaba, pero el mérito a mí me dejaba el buen sabor de boca que se lo había colado a media España, ¿no? El personaje. Entonces estuve 3 años casi con él en el semanal, y la editorial Rey Lea le gustó mucho, y una editorial que hace unas ediciones muy bonitas me hizo una recopilación de varios artículos. Pasan los años, llega 2014 y con motivo del 5º centenario de Santa Teresa se me ocurre rescatar a Percy. Percy llega de Inglaterra otra vez, se instala en el Hotel Velada de Ávila, llega con el 2 caballos, entra por la carretera de Salamanca, y a partir de ahí, él, que para mi gusto ha sido el acierto de todos los libros que se están escribiendo, o bien reediciones o novelas históricas, el autor, desde la primera página, el lector sabe que te está contando algo que ha dominado, vamos, y que ha trabajado y que está ahí porque... No, Percy llega a Ávila, que es un periodista del News Magazine, sin saber apenas nada de Santa Teresa, y a medida que lo va viviendo, lo va contando. Entonces ese ha sido un poco el gancho, y la gente en Ávila, claro, está encantada porque de repente entra en la pastelería Marisol, habla con el dueño, va a ver a las carmelitas descalzas de la Encarnación, habla con la Madre Carmen, entrevista al padre Daniel Maroto, se encuentra con un guía, viaja por los pueblos por donde estuvo Santa Teresa, como Gotarrendura, que tenía allí el Palomar, la casa familiar, va a Duruelo, a Fontíveros, que es la patria chica de San Juan de la Cruz, su confesor. Luego también por el sur estuvo en Becedas con aquella famosa bruja que intentó curarla y casi la mata, y acaba el viaje en Alba de Tormes. Luego hay una chica que se llama Annie Chapman. Annie Chapman ya la inventé en los primeros reportajes,
yo no tengo muy claro si son amigos, si son amantes, y no sé exactamente lo que son, pero bueno, aquí le he dado mayor desarrollo a Annie Chapman, pues para darle también una envoltura no novelesca, sino que tenga un cierto argumento, es un viajero que llega a Ávila, como he dicho, y va descubriendo, a medida que va viviendo, también la ciudad, no solo siempre con Santa Teresa de fondo, pero va contando todos los rincones que va descubriendo. No, un segundo. No he querido, bueno, para mí uno de los grandes descubrimientos del viaje, no sé si ustedes lo conocen, es un sitio que se llama CITES, Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, que está al lado del Monasterio de la Encarnación. Entonces es un edificio de 3 plantas y aquí hay ciclos, conferencias, reuniones a lo largo de todo el año, que viene gente de todo el mundo. Y aquí es donde yo he descubierto, que lo he subrayado en el libro, la religión vivida con alegría. Sí, yo me estudio en un colegio de agustinos en los años 60 y yo siempre he vivido la religión desde el punto de vista del temor, de la amenaza, de la seriedad. Y yo cuando entré en el CITES una mañana, eran las 9 de la mañana, entregué mi carnet de periodista del Grupo Vocento y dije, ¿puedo dar una vuelta? Bueno, la recepcionista me dice, todas las vueltas que quieras, por dentro, por fuera. Fui recorriendo aquello, locutorio, el oasis del silencio para meditar. De repente abro una puerta y oigo unas risas y estaban conferenciantes, monjas, sacerdotes, todos allí desayunando, pero desayunando con una vitalidad, con una energía. Y yo me fui allí, me cogí un café, una chica me hizo una seña, porque la conocía, que había ido al Museo mío de las Navas, me hizo una seña, me senté con ella, hizo una introducción un poco de todo lo que era aquello, y me puse como el Kiko, un bollo, no sé qué, y digo, bueno, pero aquí esto donde se paga, o hay que pagar. A nadie me dice, no, aquí la única consigna es la confianza. Entonces subí arriba, lo pagué. Es la primera vez en mi vida que yo vivo la religión con ese espíritu, claro, que es el gran legado de que la sonrisa no está prohibida, que la risa no está prohibida con la fe, que parece que si te ríes o estás contento, estás ofendiendo a Dios, todo lo contrario, por Dios. Y luego pues el padre, el director Francisco Javier Sancho, encantador, pues tiene un loro, de vez en cuando lo lleva paseando por aquí, dice que le está enseñando latín. Bueno, pues es un sitio muy, muy, muy agradable, que dentro de esta cordialidad, pues hay gente que ya he conocido allí, que con depresiones, con problemas, pues como una casa espiritual que ha sido como, y sigue siendo su segunda casa. Entonces, bueno, un poco el libro ha sido contar todo esto, claro, con el toque del inglés flemático, distante, irónico. Toco todos los temas escabrosos habidos y por haber, pero creo que con un tacto exquisito. Es decir, ustedes saben que Santa Teresa tiene muchas interpretaciones, tanto desde el punto de vista de la fe como desde el punto de vista, digamos, racionalista, que la achacan la han tildado de la santa patrona de la histeria, epiléptica, e incluso pues, drogadista, en el sentido que tomaba alucinógenos, sustancias psicotrópicas. Y esto todo, claro, por supuesto, se menciona jamás sin tomar partido, sino simplemente opiniones para todos los gustos. Y es un poco lo que he ido desarrollando a lo largo del libro. Sí, Miguel. Bueno, Tomás, claro que se nota que lo has escrito tú, lo bien que lo describes. Yo tenía aquí mis notas para hablar algo, pero, sí, tú comenta. Prácticamente que ya lo has dicho tú, ¿no? Pero tengo algunas preguntas y algunas apreciaciones que yo he visto en el libro. Y, por ejemplo, hay algo que en Ávila también es muy dolido. Él lo escribe desde esa perspectiva de este viajero inglés, muy bien descrito. El viajero inglés es muy entrometido, se mete por todas partes, como no sabe, pues quiere y pregunta a todo el mundo, entonces es muy descriptivo. Y aquí, cuando hace la descripción de las calles o de los lugares, se nota que él es licenciado en Historia del Arte, porque hace una descripción de los sitios realmente muy minuciosa y muy detallista. Y en Ávila es muy sentido y es muy dolido el tema de la plaza de Santa Teresa, donde cualquiera que haya ido y hable con los abulenses, pues sabe que hay un edificio allí
que desde el principio no gustó a nadie. Ese edificio es un edificio que hizo un eminente y famosísimo arquitecto, que es Moneo. Rafael Moneo, no sé si lo conocen ustedes, en la Plaza de Santa Teresa, que hizo un edificio... Bueno, un edificio que yo lo defino, que parece un edificio como de los sindicatos de los años 60, ¿no? Aquel edificio cuadrado con aquellas ventanas alargadas, comiéndose absolutamente todo lo que es una joya del románico que hay en Ávila, que es la iglesia de San Pedro. Bueno, eso lo refiere también en el libro, incluso lo refiere con un amigo suyo arquitecto, que da su explicación del por qué todo aquello encaja dentro de, por un lado, la muralla y por el otro lado la iglesia de San Pedro. Si quieres matizo un poco esto. Él sí que hace un encaje y hace una descripción, este amigo arquitecto, de por qué, da la explicación de la perspectiva y Percy todo lo llega, demás. Percy, el personaje, recorre al principio del libro, entonces pregunta por el edificio de Moneo, que le llama la atención porque efectivamente a mí me parece un espanto, ¿no? Entonces en Ávila están muy enfadados con ese edificio la mayoría de la gente, y entonces pues bueno, yo lo expreso tal como lo cuentan. Uno dice que a ese edificio habría que introducirle dinamita, que era lo mejor que podía hacer, sí, que le aplaudiría a la mayoría de la población de Ávila. Pero curiosamente, que eso es lo que me ha gustado, me encontré con un arquitecto, Agustín de Larrán, un arquitecto con prestigio, y me argumentó que para él Moneo es su ídolo y cree que el edificio es lo acertado, pero claro, si tú tienes, no sé si ahora visualizan la Plaza Mayor de Ávila, es igual, vamos a visualizar la Plaza Mayor de aquí de Valladolid. Si tú tienes un ala de la Plaza Mayor de Valladolid que no hay nada, no hay soportales, está limpia de polvo y paja, el argumento de este arquitecto, que es lo referente al edificio que hay en Ávila, que es horrible, muy anodino, es que hacer algo que no llame la atención, que pase desapercibido. Pero si tú en la Plaza Mayor metes un edificio tipo sindicatos, como es una ala grande, la gente se queda horrorizada. Si vas a hacer algo rompedor, mete un Guggenheim, mete algo pues, que la gente te puede gustar o no te puede gustar, pero que impacte. Pero una cosa que es tan anodina como esa, está bien su razonamiento si fuese un espacio pequeño. Es decir, si tienes en Ávila la iglesia de San Pedro, tienes por otro lado las murallas y los soportales, que ese conjunto es muy bonito, y luego tienes que tapar lo que se dice un hueco muy pequeño, pues sí, haz algo que pase desapercibido, pero es todo el ala que lo mejor, a mi modo de ver, casi hubiese sido dejarla sin edificar y que se hubiera visto todo el Valle Ambles, que era espectacular. Pero bueno, si respetas el concepto de plaza, haz algo que rompa. O metes ahí lo de Bilbao, un edificio de titanio, algo que ya puede gustar o no gustar, pero joroba, te impacta. Pero eso tan anodino y tan impersonal, pues a mi juicio y a mucha gente de allí de Abulense, pues no les gusta. Pero bueno, lo bueno es que hay criterios, como en todo, de todo tipo. Continúa, Miguelón. Bueno, yo les recomiendo que compren el libro, les recomiendo que lo lean, porque no solamente hace una descripción, sino que yo digo también que puede ser un libro también de consulta, porque da muchos datos acerca de Santa Teresa y habla del nombre de griego y lo que quiere decir Teresa, en definitiva, igual del griego a milagrosa, ¿no? Y digo que también que es un libro donde podemos encontrar la guía de Ávila, y pueden ustedes hacer la ruta de Santa Teresa, las que hay a pie por Ávila, o pueden visitar... La ruta de Santa Teresa siguiendo el visir, ¿verdad? Sí, sigue la ruta de Santa Teresa, de tal manera que van a tener un libro entretenido, divertido, muy bien descrito, como decía antes. Es un libro donde está muy bien documentado, porque aparte del CITES y todo lo demás que él ha estado recorriendo, lo describe estupendamente bien, y como guía de turismo para Ávila y para las edades del hombre, que también hay que recomendar en este quinto centenario el poderlas visitar. Es un libro, sobre todo, Miguel, que te vuelvo a interrumpir, perdóname. Dices, por supuesto, que documentado, sí, pero documentado pueden estar
todos, o tienen que estar todos los que se publican. Yo lo definiría como un libro vivido, como las casas. Cuando entras en una casa y dices, esta es una casa vivida, no es una casa de nuevo rico que está, una casa vivida, pateada, currada. Entonces eso es, la frescura que tiene es, aparte claro, que me he tenido que documentar mucho, pero la documentación aparece cocinada, porque si no resultaría árido. Lo que tiene para mi modo de ver, ¿no? Lo que le está gustando a la gente es esa frescura, esa inmediatez de estar contado en el día en el ahora, vamos, en el ahora actual. Bueno, yo me voy a ir muy contento de aquí porque yo no soy periodista, yo he dicho que soy pintor y me dedico a otras actividades, pero entras al trapo con facilidad, ¿eh? Entonces quiere decir que las preguntas no deben de ser muy malas de todo, ¿no? Tú como periodista, ¿cómo considerarías el tema de Alba de Tormes, donde se toca muy poco porque llegáis prácticamente ahí al final del libro, y por qué el título de Santa Teresa es diferente? ¿Qué diferencia este libro de otros que se han publicado en estas fechas con motivo del 5º aniversario? Perdón, bueno, del 500 aniversario. ¿Me has preguntado de Alba de Tormes exactamente el qué? No, no, ¿por qué el libro lo tituláis Santa Teresa es diferente? Bueno, el título viene a reflejar una Santa Teresa que es la que descubre el viajero, insisto, la Santa Teresa diferente que yo he descubierto, sobre todo, yo aconsejo, si están ustedes interesados en introducirse en la lectura de Santa Teresa, no empezar por las grandes obras como las Moradas o incluso el Libro de la Vida o las fundaciones, sino por una cosa tan sencilla como es el epistolario. Hay una edición de Teófanes Ejido, magnífica, en editorial La Espiritualidad. ¿Y por qué el epistolario? Muy sencillo, porque ahí es donde está la Santa Teresa más viva, más coloquial, más verdadera y con más gracia y más humana. Si yo ahora lo estaba hablando con una compañera periodista, cuando los periodistas escribimos una crónica para un periódico, o cuando yo estoy escribiendo un libro, de alguna manera te contienes, sabes que te va a leer mucha gente, te vas controlando, etcétera, etcétera. Pero si yo, después de escribir esa crónica, chateo o le escribo un email a un amigo, porque ya lo de las cartas como ha desaparecido, tú a ese cambias completamente de registro, lo acercas, dices, oye, que mira, que acabo de terminar una crónica, que estoy hasta las narices de la redacción, que el director no sé qué, que no sé cuántos, todo eso ya a los amigos. Entonces esas cartas de Santa Teresa, que en principio eran cartas personales a las hermanas suyas compañeras, a sus hermanos, al padre Jerónimo Gracián, pues hay una que se ve clarísimamente que está enamoradísima del padre Gracián. Vamos, es un sentimiento. Gerald Brennan lo piensa así, yo también, y mucha gente, pero cada uno lo interpreta las palabras de ella como quiere, ¿no? Pero se nota, hay un sentimiento un poco más, un sentimiento profundo, pero más humano que divino en ese caso. Entonces yo creo que empezar por el epistolario, concretamente en esa edición que les digo, porque es muy curioso, hay una introducción magnífica de cómo funcionaba el correo en aquella época, lo que se tardaba de mandar una carta a otro sitio. Ella utilizaba, porque la Inquisición estaba muy cerca y la estaba vigilando, utilizaba constantemente pues nombres en clave. A Cristo le llama Joseph, o al diablo Patillas, o sea que parece una cosa como en ella poco respetuosa, pero no, simplemente es para que la Inquisición definitivamente eludir porque no la estuvieron a punto de, ya han pasado los años, está beatificada, está canonizada, pero en aquella época estuvieron a punto de llevarla a la hoguera por brujería, por iluminada, pero vamos, en muchas ocasiones. Pero este caso lo hemos vivido con Adolfo Suárez. O sea, Adolfo Suárez todo lo hemos vivido en su primera etapa, donde hubo una época que es que, vamos, era enfilado todo el mundo y el daño que le pudieron hacer,
justificada, no justificadamente, no vamos a entrar en ello. Pasan los años, y se le reconoce todo lo que hizo, y eso lo hemos vivido todos. Pues con Santa Teresa igual, y han pasado 500 años, lo que vivió en la época, ojo, que fue una mujer que, a mi modo de ver, puedes atacarla por todos los sitios que quieras. Vamos a ponernos en lo peor, desde el punto de vista racionalista. Tú puedes decir que tomaba sustancias psicotrópicas, que era una estafadora, que era una embaucadora, que todas las levitaciones, que todo era un engaño, que todo lo que quieras, muy bien, pero hay dos cosas, a mi modo de ver, indestructibles en ella. Por un lado, su voluntad, su fuerza para hacerte 17 fundaciones, sobre todo en una época que la mujer no pintaba nada, que era un cero a la izquierda, que sortea las dificultades que ella sorteó con esa tenacidad. Y luego, muy bien, yo soy una mentirosa, yo soy todo lo que tú quieras, pero aquí están mis poderes, mis libros. Eso es indestructible. La prosa, pues no sé si sería Dios o sus genes lo que lo iluminaron, pero esa prosa tan magnífica, que con esa calidad del castellano que ella tiene, sobre todo muy coloquial, es como un Delibes. Mira, no se me ha ocurrido decirlo, y es un buen titular, es como un Delibes de la época, es como un Delibes del siglo XVI. Lo que pasa es que, claro, la coges la prosa han pasado muchos años y todo el mundo le fatiga porque dice, ¿qué quiere decir esta señora? Tienes que leer 3 o 4 veces para enterarte, es un lenguaje un poco complicado. Intentan hacer versiones adaptadas al castellano actual y hay mucho resquemor, mucha discusión con ese asunto, pero en definitiva, ese lenguaje que está utilizando, tan coloquial, tan rico, tan directo, imagínense ustedes que es el de Delibes actual, ¿no? El maravilloso lenguaje de Miguel Delibes. Y nada más por el momento, continúa tú. Bueno, Tomás, mira... Bueno, también, perdona, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, estamos aquí dispuestos a contestar. Sí, ya me has pisado lo de los criptogramas, porque yo ahí lo tenía anotada. Lo de los criptogramas, ya lo has dicho tú, pero está bien, pero eso me da pie para decir que el libro no es un criptograma. Se lee bien, se lee con facilidad, y de verdad que el libro engancha. Tiene muchas anécdotas, al final del libro hay muchas anécdotas, que esa parte, yo tengo ahí esa pregunta, ¿de dónde has sacado todo ese anecdotario? Pero antes de que me respondas, yo quiero leer una... Hombre, eso es pura bibliografía, Miguel, ahí no hay tu tía. Bibliografía. Acabo con... El libro es el viaje y acaba con un anecdotario y una referencia bibliográfica un poco contadas al estilo de Percy, un poco así desenfadado, de su trayectoria a lo largo de su vida. Y luego un anecdotario de las cosas así que más me llamaban la atención, curiosas, entretenidas, para salpicar un poco también la vida de ella, centrarnos en los 2 últimos capítulos del libro en lo que es su figura, porque hasta entonces todo es el relato de un viaje, ¿no? Sí. ¿Se define usted como una aspiración de reportero útil en un escritor alternativo? No, me pregunta que si yo aspiro a ser un escritor útil, un reportero útil, Percy, y un escritor autodestructivo. El personaje es lo que me permite. ¿Qué ocurre? Si yo Percy Hopewell, hombre, hay muchas cosas de mí, pero al ponerte un inglés excéntrico, que es el éxito que tuvo en el semanal, te permite muchas licencias que el lector las digiere, excentricidades incluso. Cuando dice que en el restaurante, en el Almacén, que es uno de los mejores restaurantes de Ávila, dice que el vino es fundamental servirlo a 15-16 grados y mover la copa a no más de 5 kilómetros por hora. Pues, si eso lo puede decir un inglés. Pero entonces, un inglés también se puede decir de repente eso que a ti te ha llamado la atención, de que los autores siempre autodestructivos parece que tienen mucha fuerza. ¿Por qué? Porque eso sí lo creo yo. Si tú te atreves a escribir, pasa que casi nadie nos atrevemos, rásgate y muéstramelo. Pues luego al final todos somos iguales, ¿eh? O sea, todos tenemos las mismas debilidades, las poquitas virtudes, las mismas miserias, los mismos problemas. Si somos 5 cosas, cada uno con su caparazón. Entonces de repente eso me gusta, porque eso es lo que yo trato de provocar, que de repente salte Percy diciendo cosas que
También hay varias escenas donde le acompaña un personaje que es real, que conozco yo, que se llama Agustín Gómez Izquierdo, y en los diálogos pues Percy dice cualquier butada, cualquier salida de tono y le dice, déjele, que es inglés, que es inglés. Pero claro, yo me meto en la piel de que si yo, como Tomás García Llebra, no encajaría en esos diálogos. Entonces juego con el lector. Es un poco esa... Pero vamos, para concretarme en tu respuesta, eso sí lo creo. Yo creo que para ser un escritor, que es a lo que aspira todo el mundo y pocos luego se atreven, o es mostrarte tal cual eres, que es muy difícil, porque también tiene técnica, es decir, porque reflejarte, tú lees este libro y dices, ¡oh, qué bien se lee, qué sencillo! Pero si es que paso las páginas y me las estoy bebiendo. Detrás de esto hay un trabajo inmenso. Detrás de cada página que tú lees hay a lo mejor 20, 30 versiones. Las dejas reposar, una, otra, les quitas una palabra que te encaje, como el compositor, como el pintor, hasta que todas las piezas encajen, ¿no? Entonces es una labor muy costosa y tardas años en encontrar un poco el estilo en que tú te veas reflejado, porque claro, los que empiezan, yo tengo un taller de literatura, dicen, todo el mundo dice lo mismo cuando empieza a escribir, dice, escribo, pero es que no es eso lo que quiero decir. Claro, es que es complicado, porque no solo es yo tengo un sentimiento y lo quiero expresar, lo tienes que traducir a palabras, y tienes una hoja de papel, no tienes en el taller. Me hace mucha gracia, porque siempre dicen lo mismo. Ponemos en la pantalla un poema, un relato, no sé qué, lo leo. Y entonces me dice, a veces me quedo, pues no entiendo bien, y me empiezan a decir, no, es que yo haya querido decir esto. Pues dímelo, porque ahí no está dicho. Incluso me lo estás diciendo mejor ahora de palabra que escrito. Porque muchas veces se cree la gente, no, es que ahí estoy diciendo esto. Sí, lo estás diciendo, pero no está ahí, está en tu cabeza. Entonces eso se adquiere muchos años, pues como todo, como cualquier oficio, hay técnica, mucha técnica, aparte de todo tu sentimiento, todas las vivencias que hayas podido tener. Cualquier escritor ha tenido que emborronar muchísimo para poder reflejar un poco su estilo. Y luego hay un peligro, el exceso de técnica. Yo con Miguel Delibes tuve cierta amistad, nos carteábamos, y llegó un momento que pocos años antes de morir le querían publicar las obras completas, y él quería hacer una selección. Bueno, sobre todo tenía dudas en La sombra del ciprés es alargada, que como saben ustedes es su primera obra, y él no quería, decía que la primera parte, la parte de Ávila, que tenía cierto interés, pero que la segunda era un pastiche que él había hecho a base de ver películas y del cinematógrafo, que no tenía ningún interés, y yo le argumentaba, digo, señor Delibes, si usted esta novela, que tiene tantísimos defectos de estilo, de lo que usted quiera, desmañada, que a veces hay frases incorrectas, como usted la pase por sus cabezas de 50 o 60 años, hablando pronto y mal, la va a joder completamente. Porque es así, porque le metes técnica, pero pierde toda la fuerza. Es como si el libro de Carmen Laforet, que luego la pobre escribió nada con 20 y tantos años, que se nota que es lo que vomitas en la adolescencia, la tristeza, la soledad, pero es que se ve como Delibes, es una novela vomitada, la angustia de la muerte, todo eso, pero todo eso con las palabras que tenías tú en esa edad, como las cambies, pues no le convencí mucho. Él era muy castellano y muy... Bueno, una buena referencia, desde luego que sí. Mira, yo he visto varias cosas y tengo alguna pregunta, y por otra parte solamente leer alguna de las cosas que tú has escrito, ¿no? Porque a mí me ha gustado el leer esto. A veces renacentista, otras impresionista, descriptivo, minucioso, y otras veces poeta. Y en uno de los párrafos dice, le pido disculpas, acepta las disculpas y corrige mi inmunidad con la limpieza mundanidad con la limpieza de su sonrisa. Esto me parece que ni es renacentista ni es impresionista, esto me parece que es poesía puro, ¿no? Tengo aquí una referencia también a lo que dices en el libro, el CITES que has mencionado antes,
que lo conocen por el Lagarto Verde, porque es un edificio, bueno, el edificio es verde, muy singular. La vivencia de allí en el CITES es sumamente cordial, agradable, entre la gente que va allí. No sé si tú lo has vivido así, como un sitio sorprendente, como que es lo que yo pienso que es el gran legado de Santa Teresa, ¿no? Esa cercanía, esa alegría, esa cordialidad, ese compañerismo, eso de llegar allí al comedor. Y la disciplina, ojo, tú te pones en el comedor, hay un rollo de papel, hay un jarra de agua, creo recordar, un convoy, te pones el rollo de papel, te pones tu tal, hay una especie de buffet, te sirves, luego recoges la mesa, todo eso también es bonito, es porque te fomenta el compañerismo y no el tipo parador que llega, cada uno mira así un poco, tipo distante, allí es todo muy cercano. Y si queréis podéis, esto es una charla, ¿eh? Sí, preguntad. Yo quiero preguntar, tú has mencionado que la fuerza de ella está en su obra, es incuestionable. Entonces, ¿cómo una mujer en aquella época, que tiene 2 años, es capaz de fundar no solo 17 conventos para mujeres, pero también 14 para hombres? Empezando a los 45 años, quiero decir. Y con una salud quebrantada desde y maltrecha, ahí está. ¿Quién? No sé si tenía alguien detrás, ¿quién la apoyaba? Hombre, yo tengo mi teoría. Puede ser válida, no puede ser válida. Aquí lo cuento, a lo mejor no tan explícitamente como lo voy a decir ahora, con estas palabras. Yo creo que era una mujer muy astuta. Es decir, escribe a Felipe II y para pedirle, concretamente yo creo que es a Felipe II con el asunto del padre Gracián, que no sé si está con problemas, no sé si está encarcelado, tal, bueno, para pedir clemencia, entonces ella siempre utiliza en las cartas, se rebaja, por un lado dice yo humildísima tal, pero por otro lado dice yo le pediréis, no es yo quien se lo pide, Alteza, es Dios, siempre es Dios el que está intercediendo. Entonces, imagínate en aquella época la superstición tan enorme, la hay ahora, actualmente, bueno, en algunas regiones más que otras, en Andalucía, pero y es por lo que yo creo que nunca la queman, porque es que temían que de verdad los persuadía, los convencía con astucia y armas de mujer, porque era una mujer que también tenía su coquetería, su forma de enganchar, de cautivar, es una serie de virtudes que hacen pues que la gente se quedara cautivada y también que dijeran, esta mujer es posiblemente, porque luego también tenía el don de la escritura, claro, que eso tiene mucha fuerza, de repente el acceso a los libros era solo mundo de hombres, que una mujer de repente saliera con estas dotes literarias también lo veían como cosa mágica, a lo mejor venida del cielo, ¿no? Entonces, eso era para mi gusto una de sus armas muy potentes. No sé si utilizar a Dios lo ponemos entre comillas o no, pero se valía de alguna manera de Dios, de la referencia divina, para decir que ya era una simple emisora. Yo voy a fundar aquí, yo no porque lo quiera, porque es que Dios me lo dice, todas esas visiones que tiene, esos arrobamientos, hay quien los interpreta de una manera pues totalmente espiritual, como algo vivido y sentido con la presencia de Dios, y como bien sabes, pues hay otros que no creen que era una histérica, que tenía pues el temporal izquierdo, es decir, enfermedades relacionadas con la esquizofrenia, o que tomaba sustancias psicotrópicas, es decir, alucinógenos, y todo eso no era más que drogas, ¿no? En definitiva, se habla concretamente, hay autores que, hablando de San Juan de la Cruz, hasta lo desarrollan, dicen que en aquella época se comía mucho pan de centeno. Si tú el pan de centeno lo mantienes varios días, pues se va enmoheciendo, aparece el cornezuelo del centeno, y el cornezuelo del centeno, pues ya ves lo que pues bueno, yo cuento lo que tanto unos autores y otros, que no he omitido, yo lo que no quería era omitir, no hacer un libro mojigato, ni hacer un libro mojigato, ni hacer un libro violento ni destructivo, es decir, hacer un libro equilibrado, entretenido, divertido, pero tocando todos los temas, tanto los divinos como
los escabrosos. A mi modo de ver, una de las imágenes más reproducidas, más comentadas, es la famosa escultura de Bernini, que es un genio Bernini, y lo que hace es una absoluta genialidad, porque te pone a una mujer con esa, que todo lo tenéis en la cabeza, con la boca medio abierta, mirando así, que tiene todas las lecturas que tú quieras, desde la lectura más espiritual hasta la lectura más humana y más carnal, dicho pronto y claro. E incluso hay una serie de elementos que los cuento aquí, que me cuenta el guía, que son muy, muy curiosos, de la flecha, del cupido, la sonrisa con que, bueno, hace una genialidad porque no está ofendiendo ni está tomando partido. Él hace una escultura, de hecho está en una iglesia de Roma, pero cada uno lo interpreta de una manera, ¿no? Bueno, como íbamos a ser breves, pero creo que tenemos una hora nada más y faltan 10 minutos, quiero hacer 2 o 3 referencias de pasajes del libro que a mí personalmente me ha llamado la atención. Y en uno de ellos dice, refiriéndose a la visita que hizo Santa Teresa a la princesa de Éboli, que ella se empeñaba que para hacer la fundación con la princesa de Éboli, ella tenía que ser la primera que fuera monja. Santa Teresa no lo veía muy claro, pero accedió. No sé si en ese momento que ella se marchó o antes accedió o después a que la princesa de Éboli se hiciera monja. Me refiero a este pasaje que escribes ahí porque dice: la Iglesia teme más a los mortales poderosos que a toda la corte celestial. Esta es una. Y luego la otra es de Ávila, donde dices, es una ciudad mística y amurallada, sus habitantes miran más al cielo que a las personas, ¿no? Bueno, eso concretamente, eso segundo, está referido al contexto cuando llega su amiguita Annie Chapman, que por cierto Annie Chapman es muy curioso. Annie Chapman, como el lector como hila de fino, es una amiga que tiene ella, que tiene Percy, y ya la inventé cuando estaba en el semanal, y como recibíamos muchas cartas, yo Annie Chapman, ya les he dicho antes, yo no sé inglés, pero estaba leyendo en aquella época una biografía, una historia sobre Jack el Destripador. Entonces la primera víctima de Jack el Destripador es Annie Chapman, y me escribe yo creo que era una mujer, una chica, me dice, qué casualidad que la novia de Percy Hopewell se llame como la primera víctima de Jack el Destripador. Y digo, como hilan de fino, porque yo en vez me pude haber inventado cualquier en un periódico, cualquier apellido, vivía Annie Chapman, pues me hizo gracia lo de Annie Chapman, y Annie Chapman se quedó, y ahora vuelve a ser Annie Chapman. Y lo de la ciudad amurallada, de que es porque ella llega con una vestimenta, aparece en Ávila en la estación de tren, con una vestimenta así como muy florida, muy no sé qué, y entonces Percy, un poco en plan irónico, le dice que para qué se viste de esa forma tan llamativa, si es otra forma él del carácter que tiene él, y le dice, pero ¿para qué te pones así de guapa si aquí la gente lo único que hace es mirar al cielo, porque está amurallado y tal? Son chistes y consignas que, bueno, entre el lector y el autor, ¿no?, que son como complicidades. Bueno, aquí hay un pasaje donde dice, pero claro, es que el libro hay que leérselo, porque esto no dejan de ser pequeñas gotas dentro de ese vaso de agua tan completo que es esta obra, ¿no? No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Eso es una frase de Santa Teresa. Es una frase, por eso la resalto aquí. Y en esa descripción que hace y en ese viaje que hace por la provincia de Ávila, pues para en casa de un amigo, de alguien que conoce, que es en el museo de que le tengo por aquí, se me ha ido, de López Berrón. Entonces ahí también en Gotarrendura, y hay un pasaje donde hacen esa parada a ese museo, a este amigo, donde les describe pues todas las obras que hace, tanto de esculturas, si no recuerdo mal, y de pintura. Y aquí no se me tiene que escapar que Tomás tiene su librería museo en las Navas del Marqués, que es una delicia, que a mí me gustaría que hablaras un poco, que lo tienen ustedes en la página web de la librería museo de las Navas del Marqués. Ahí tienen ustedes fotos, pero él que haga una descripción, porque él es el ideólogo de esa librería museo.
No, muy brevemente, pues nada, teníamos un local familiar y hice un concepto que me saqué un poco de la manga, pues a base me gusta mucho porque hemos utilizado el ingenio más que el dinero. Pues las cajas, lo que son las estanterías son cajas de madera de embalar vino, el techo es un Miquel Barceló a la navera con una silla con una escalera de pintor de hace muchísimo tiempo. Luego hay rinconcitos de homenaje a distintos oficios, características del pueblo. Debajo está la pieza estrella, que es una maqueta de tren que reproduce la estación antigua. Bueno, a la gente le está llamando mucho la atención, ha tenido muchas visitas, pero vamos, está aquí la referencia en el libro y si quieren ustedes hay fotografías. Es un espacio, pues bueno, que nos sacamos de la manga y está gustando, y pues yo encantado porque una de las cosas también que descubres con los años, eso solo lo dan los años. Cuando eres jovencito solo quieres tener, y llega un momento en la vida que dices, pero si es mucho más bonito, divertido y más gratificante compartir, pero lo descubres muy tarde eso, ¿eh? Eso sería esencial verlo a los 20 años, pero no lo vemos ya como todas las cosas, ¿no? Cuando a lo mejor ya ha pasado demasiado tiempo. Pero el hecho de que lleguen allí la gente, estén 5, 10, 15 minutos, 20 y salgan con esa sonrisa, que se lo han pasado tan bien, que han estado encantados, dices, qué bonito, ¿no? Hacer algo que la gente salga, poder hacer algo y que disfrute la gente que viene aquí. Y ahora, si tenemos menos, dejamos espacio si quieren alguna pregunta. Sí, más, sí. Si queréis, si no, rematas tú. ¿Qué interés crees tú que tiene el tema de Santa Teresa 500 años después? Hombre, para vosotras... Y ahora los conventos de clausura están desapareciendo y que quedan como 5 monjas en los conventos. Pero es que yo creo que el ejemplo es el de ella. A mí lo que más me ha llamado la atención, la enseñanza de ella es más humana que divina. Yo a lo mejor porque no soy excesivamente creyente. A mí me parece que en esta vida, pues es, como digo yo, el balance al final es tan sencillo como si te ha cundido el tiempo o no te ha cundido el tiempo. Y ahora dices, bueno, ¿qué he hecho yo en esta vida? Y dices, ¿me ha cundido el tiempo o me he pasado mirando las musarañas y haciendo imaginando cosas que luego no he hecho, bien por miedo, porque no me he atrevido, porque no he tenido ninguna posibilidad de poderlas llevar a cabo? Y a esta mujer le cundió. Entonces, como ejemplo de afrontar dificultades, es una mujer que no... eso es así, era dificilísimo, porque es que estaban para casarse y poco más. La opinión de una mujer, y más letrada, versada, y que escribiera bien, era casi una ofensa, o que estaba endemoniada. Y luego ese ejemplo de lucha, como decía siempre la madre de Miguel, que era una especializada en medicina natural de aquí de Valladolid, con muchísima fama, doña Inés, de apellido Inés Mier, la lucha. En esta vida hay que luchar, hay que esforzarse, y este ejemplo que pone de esta mujer, de todas las fundaciones que hace, de todos los libros que llega a escribir, todo eso, para mi gusto, es lo que decía hace 2 minutos. Dices, ¿le cundió el tiempo? Dices, ojo, que si le cundió, y mucho. También, por supuesto, no idealicemos a esta mujer por todos los lados, porque era una mujer orgullosa, era una mujer con carácter, era una mujer que en un determinado momento tenía su muy mala leche, etcétera, etcétera. Estaba, pues, como todo ser humano, con sus aspectos relevantes y sus aspectos cuestionables, o sus defectos, que también los tenía, por supuesto. Muy mandona. Pero bueno, también a lo mejor para hacer todo esto necesitas tener esa fuerza. Y luego también era una mujer que sabía llevar las cuentas, la parte económica. Incluso llegaron a leer en algún libro que pidió algún crédito. Yo no sabía que se pedían créditos en aquella época para las fundaciones, y sabía encontrar el dinero para toda esa gran empresa, que hizo. Entonces, pues bueno, al cabo del tiempo,
Pues claro, como insisto, lo de Adolfo Suárez, cuando ya ocurren los hechos se va idealizando, idealizando, pero debió de sufrir lo suyo, ¿eh? Y tuvo muchos enemigos, muchos. Bueno, ahí está, doctora de la Iglesia, beatificada, canonizada, y dos cosas, insisto, si tuviera que resumir a tu pregunta: fortaleza, voluntad. El psiquiatra Enrique Rojas dices, tú puedes ser muy inteligente, tú puedes tener muchas aptitudes para todo lo que quieras, pero como no tengas voluntad, no vale para nada. Tú ya puedes ser un pianista genial, de qué tal, pero como tú eso no lo desarrolles, no lo trabajes, y tú a los 3 años, sí, muevas las teclas, pero todo, hablando que aquí hay mucho que en nuestro terreno, en fútbol, a lo mejor no le conocéis porque ya se retiró hace mucho tiempo, era el Camacho, el que fue seleccionador de fútbol nacional, decía, a los 15 años yo era muy mediocre, había muchísima gente que jugaba mejor que yo al fútbol, pero infinitamente mejor. ¿Cuál es la diferencia? Que yo trabajé, en vez de irme de juerga por la noche, me iba a entrenar, y luego no era un dechado de virtudes de técnica, pero llegó a ser... estuvo en la selección nacional, muchísimos años en el Real Madrid. Me refiero que lo que es la constancia, el trabajo, tiene tanto poder, y aquí está la muestra. Aparte luego ya, joder, si encima tienes talento, pues ya eres un genio. Pero priorizar eso, y luego también la magia que tiene en su escritura, que la hemos comparado con el Miguel Delibes, ¿no? del siglo XX. Bueno, vamos, no, a ti. Gracias. Vamos acabando, y hacer una referencia que no hemos dicho. El día 23 se celebró, como todos sabemos, el Día del Libro. Santa Teresa, aparte de ser doctora de la Iglesia, también es la patrona de los escritores españoles. Y qué pena de no haber hecho esta presentación el día 23, ¿verdad?, coincidiendo con todas estas efemérides. Yo no puedo dejar de mencionar, estamos en Valladolid, que aquí Santa Teresa hizo su 4ª fundación. Esa 4ª fundación primero la hicieron al lado del río Pisuerga, justo en el puente aquel blanco que encontramos allí en el 4 de marzo. Allí lo dejaron aquel edificio porque las monjas se enfermaban. Ya queda dicho que la descripción que se hace de Santa Teresa, una mujer que siempre estuvo enferma y con problemas, posiblemente de brucelosis, pero aquí enfermaron todas las monjas. Entonces uno de los válidos que entonces tuvo Santa Teresa, y en este caso fue María de Mendoza, decidió que allí no podían estar, las sacó de allí, y entonces las llevó a las monjas antes de cederles el terreno de lo que hoy conocemos, donde están las Carmelitas Descalzas, en la Rondilla de Santa Teresa. Les cedió el palacio que era de Valdivia, que era de sus antecesores, donde lo que conocemos, como digo hoy, como Palacio de Pimentel. Allí estuvieron las Carmelitas Descalzas, el palacio donde nació Felipe II. Posteriormente las llevó como he dicho, al sitio donde está hoy día, y ahí dirigió Santa Teresa, parece ser que las obras, y se cuenta una anécdota que se refiere a una anécdota de un notario de Valladolid, donde el notario la veía tan atractiva que decía, yo a esta mujer, si me dejara darle un beso, pues yo le daría un beso y no la cobraría nada. Santa Teresa lo oyó, se dejó de dar el beso y luego decía, esto ha sido la escritura que más barato me ha salido. Bueno, esa es una anécdota que cuenta en el libro, y yo la anécdota que quiero relatarles, o la realidad que hay, es que hay una ruta de Santa Teresa a Valladolid, que es una ruta guiada, igual que pueden leer el libro y visitar las edades del hombre. Pues esta ruta es muy interesante, está teatralizada y recorre algunas de las partes de Valladolid por donde estuvieron las monjas. Hay una ruta corta, se van al autobús turístico hasta este primer sitio donde se hizo la primera fundación, la fundación primera establecida en Valladolid,